Empiezo la grabación, como podéis ver. Si Dios quiere, dentro de una semana, día 11 de Kislev, que es 11 de diciembre, a las 8:30, según el horario español, si Dios quiere, están invitados a participar. Yo voy a apagar la cámara vuestra porque tengo miedo de que se estropee la conexión. Vamos a ver cómo lo hago yo esto. Bueno, bien, entonces, como digo, la próxima clase va a ser dentro de una semana, el domingo día 11 de Kislev, día 11 de diciembre, a las 8:30 según el horario español. Quienes quieran recibir un aviso anticipado por email con el código de la clase, con el número de identidad de la clase, pues por favor que me envíen la petición a este correo que aparece aquí en esta página, para que yo pueda enviar así, de este modo, un aviso de antemano a todos los que quieran. Bueno, la conexión está un poco floja y por favor desconecten los micrófonos. Bueno, espero que vaya bien ahora la conexión, la tengo un poco floja. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Nosotros seguimos con el capítulo 6 del primer libro de Reyes. Y estamos ya en el versículo 14. Empieza diciendo el rey Shlomo, Shalom Guillermo, Shlomo edificó la casa y la terminó. Luego construyó las paredes de la casa. ¿Luego de cuándo? Luego de cuando empezó a edificarla, por supuesto. No lo hizo esto al final, sino que es una expresión bíblica que muchas veces adelanta lo que va a venir después o describe más tarde lo que ya debería haber explicado un poco antes. Shlomo edificó la casa y la terminó. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, desde el suelo de la casa hasta las coberturas del altillo. Lo recubrió todo de madera. Recubrió también el suelo de la casa con tablas de ciprés. Bien, entonces está diciendo aquí que estaba todo recubierto de madera. La casa misma, el templo mismo, está hecho de piedra, pero está recubierto por dentro, está todo recubierto de madera. ¿Y por qué lo recubre de madera? Por lo que vamos a ver ahora aquí a continuación. La explicación es muy sencilla. Se oye la voz. Ya sé que la conexión hoy es un poco floja, no sé qué hacer para mejorarla. Ok, bueno. Bien, entonces todo estaba recubierto de madera, por dentro, todo el edificio recubierto por dentro de madera. Y para lo que vamos a ver a continuación, es muy importante que estuviera recubierto de madera. Edificó los 20 codos del fondo de la casa con tablas de madera de cedro, desde el suelo hasta la cobertura. Así edificó, esta palabra de aquí sobra. Así edificó el interior del Dvir, el Santísimo, Kodesh HaKodashim en hebreo. Shalom Shira. Bienvenidos a todos. Kodesh HaKodashim, el Santísimo, el lugar santísimo, llamado también Dvir. Y vamos a intentar ahora ver
una especie de boceto que yo he hecho de todo esto. Vamos a ver. Esto es un corte a lo largo, de arriba a abajo, un corte de lo que era el templo. En primer lugar, aquí a la derecha está, ¿cómo lo llamaba antes? A ver, no me acuerdo, no lo tengo aquí. El ulam, que es, digamos, el atrio, antes de entrar. El atrio, así de alto, 30 codos de altura, que son unos 15 metros de altura. Luego está el llamado ejal. El ejal es lo que se llama el santo, el lugar santo, y luego y tiene una longitud de 20 codos, de 40 codos, el ulam solamente son 10 codos, el ejal son 40 codos, y luego viene el dvir, que es el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim. Lo que está apuntado aquí, lo que está dibujado aquí en rojo, estos son las celdas que había alrededor del templo, como veremos un poco mejor dibujado a continuación. Aquí podemos ver que las celdas, la celda de abajo tenía 5 codos de ancho, la de encima de ella tenía 6 codos y la de más arriba tenía 7 codos. ¿Por qué de este modo? Porque había unas vigas destinadas a sostener la pared exterior del templo. La pared exterior del templo, que como hemos dicho tenía 30 codos de altura, se sostenía gracias a un edificio que había alrededor, compuesto por una pared, y de la pared de estas celdas salían unas vigas de cedro que sujetaban la pared muy alta para aquellos tiempos, una pared muy alta, la pared exterior del templo, así a todo alrededor, como veremos luego a continuación. Bueno, y aquí vamos a ver esto un poco mejor. A ver, sí. El número 3 es el atrio, el Kodesh, el ulam. Luego está el Kodesh, el ejal, llamado ejal, significa palacio. Y luego está el dvir, Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum. Aquí estaba el arca. En el santo, en el ejal, estaba el altar, que es esto de aquí, y el número 4 son las celdas que hay todo alrededor del ejal y del dvir, pero solamente alrededor de estos dos, no más, solamente alrededor de estos dos edificios y no alrededor del ulam. Y por esto aquí he pintado el rojo solamente alrededor del ejal y del dvir y no alrededor del ulam. Shalom, Petruis. Bienvenidos a todos. Ok. Bueno, entonces, entendido de este modo, aquí estaban entonces así las celdas y ahora vamos a ver lo que dice aquí algo especial. 20 codos de fondo de la casa con tablas, estaban edificados con tablas de cedro desde el suelo hasta cobertura, así edificó del dvir, que es el Santísimo, el Kodesh HaKodashim, y se refiere a esta zona de aquí. Esto es el dvir, vamos a verlo de nuevo aquí, esto es el dvir, esto estaba todo cubierto por dentro por tablas de madera de cedro, mientras que las del ejal estaban recubiertas de madera de ciprés. Son calidades diferentes. La madera del cedro es muchísimo mejor. Ok. Y entonces dice aquí ahora lo siguiente. 40 codos era la casa, que es el ejal ante mí, antes del Kodesh HaKodashim.
Vamos a verlo de nuevo aquí, el dibujito. El ejal son 40 codos, mientras que el devir son solamente 20 codos. El ejal son 40 codos que están delante de mí, ante mí. Vamos a estudiar un poco de hebreo con vuestro permiso para entender un poco mejor qué significa este delante de mí. Vamos a ver, está un poco demasiado grande. Así. Bueno, entonces, la palabra que aparece en hebreo en el texto dice lifnai. Lifnai es una especie de declinación del nombre panim, de la palabra panim, que significa cara. Pero esta palabra panim, que significa cara, también significa interior. Cuando en lugar de llamarla panim, le llamamos pnim. Pnim es el interior. Y como dicen muchos refranes, que la cara refleja lo que tienes en tu interior. Entonces, la palabra panim, que significa cara, y la palabra pnim, que significa interior, se escriben exactamente igual, ya que en hebreo normalmente no aparecen estos puntitos que hay debajo y dentro, estos puntitos que son las vocales. En el texto hebreo original no aparecen todos estos puntitos, las vocales no aparecen, y por lo tanto puede leerse tanto panim como pnim. Entonces, significará de este modo mi cara o mi interior, está declinado. Pero al añadirle la letra lamed al principio, se ha convertido en una preposición que significa lifne, significa delante de, y así lifnai significaría delante de mí. Pero esto es un poco irregular, ya que debería decirse lfanai. Lfanai significa delante de mí, pero cuando digo lifnai, cambia un poco el sentido y da la impresión como si estuviera diciendo delante de mi interior o en mi interior. Esta palabra también está relacionada con el verbo paná. Paná significa girarse o dar la cara hacia un lugar determinado, significa girarse, el verbo paná. Y entonces podemos decir que de algún modo cuando digo lifnai, es como si estuviera diciendo girarse hacia mí, o sea, el lugar en el que se giran hacia mí. Están los judíos desperdigados por todo el mundo y todos se giran hacia este lugar. Todos se giran hacia este lugar. Esto es el significado, así dicen los sabios, de esta expresión tan rara que es lifnai. Hacia mi cara, hacia mi interior. Todo el mundo se gira hacia aquí, hacia este lugar especial que es el templo. Muy bien, entonces hemos intentado explicar que el Ejal, que es el lugar que está delante del Kodesh Kodashim, delante del Santísimo, delante del Dvir, es el lugar hacia el cual se giran todos. Está diciendo aquí que el Ejal está delante del Kodesh Kodashim, delante del Dvir, que es el Dvir, el lugar hacia el cual todo el mundo se gira. Y ahora vienen unas expresiones muy raras y muy especiales y vamos a tener que explicarlas dentro de poco, ya que el título de la clase de hoy significa los adornos que hay en el templo. Y así dice el versículo 18, y cedro a la casa por dentro, estaba el cedro digamos, revestida toda la casa del Ejal, la casa significa el Ejal, estaba por dentro tallado como calabazas y flores abiertas.
todo era cedro, no se veía la piedra. Ok, entonces aquí está diciendo que toda esta, todo lo que esta madera que recubría de por dentro, recubría toda la casa, había allí labradas con una especie de calabazas y flores abiertas, adornos grabados en la madera. Versículo 19. Y preparó el dvir dentro de la casa al interior para colocar allí el arca del pacto del Señor. Como hemos visto antes que en el dibujito este que he preparado, a ver si lo tengo por aquí, un segundo. Aquí. El número 1, el dvir. El número, hoy de nuevo se ha vuelto a... Se me va desconectando, ya os digo, la conexión está un poco floja, avisadme cuando desaparece, mejor apagar la cámara, no me veis la cara, pero por lo menos podréis escucharme. Vale. Entonces, el dvir, el número 1, el dvir, lo preparó para poder introducir dentro de él el arca de la alianza. El arca de la alianza era una especie de caja de madera recubierta de oro por dentro y por fuera, con una tapadora de oro macizo, Shalom Eduardo, con una tapadera de oro macizo, y luego había también dos bastones, también de madera recubiertos de oro, y unidos al arca para poder transportar el arca de un lugar a otro. Y esto es lo que significa este versículo, que estaba preparando, haciéndole algo especial, preparando esta zona de 20 codos, preparada para poder albergar el Sancta Sanctorum, el arca de la alianza. Las proporciones en este dibujo no están bien del todo porque debería ser un lugar cuadrado y yo lo he hecho rectangular. Cuando me he dado cuenta ya era demasiado tarde y no me ha dado tiempo a rectificarlo. De nuevo, preparó el dvir dentro de la casa al interior para colocar allí el arca del pacto del Señor. Luego, dentro de poco, vamos a ver qué significa exactamente esta arca que había en ello. Vamos a adelantar un poco diciendo que dentro del arca estaban colocadas dos cosas. En primer lugar, las tablas de la ley. Las tablas de la ley que fueron entregadas por Dios. Dios las entregó a Moisés, a Moshe. Eran dos bloques de piedra de un codo de ancho por un codo de alto y medio codo de grosor. Es algo muy, muy pesado, en los que estaban grabados los 10 mandamientos. Y esto estaba colocado en el suelo dentro del arca de la alianza. Aparte de esto, había también un libro de la Torá. Durante los 40 años que los hijos de Israel se pasearon por el desierto, Moshe iba escribiendo el libro de la Torá a medida que iban ocurriendo cosas. Y Moshe iba añadiendo lo que iba ocurriendo. Y al final de los 40 años acabó de escribir el libro. Hay quien dice que lo iba escribiendo por ¿cómo se llama esto? Por facímiles, poco a poco lo iba entregando y luego al final lo construyó todo y lo reescribió todo en un solo libro. Y hay quien dice que no, que solamente lo escribió de una sola vez al final. De todos modos,
esta escritura era toda hecha por una persona humana. Para ello necesitaba las pieles de ciervos, tenía que cazar un ciervo, tenía que desollarlo, quitarle la piel, trabajar esta piel para que sea, para que se pueda escribir sobre ella, metiéndola dentro de un baño de agua con toda una serie de ingredientes para trabajar este cuero. Y luego trazar las líneas no demasiado largas para que la vista no se pierda a lo largo de la lectura, durante la lectura, que si es demasiado largo, entonces los ojos se pierdes el punto. Y también, pues, tampoco demasiado estrecha, porque entonces es ridículo. Entonces, iban escribiendo así, de este modo, la Torá en cuero, pergamino, y luego al final se cosen todas las láminas del pergamino, y de este modo se construye, se forma el libro. Y este libro luego se va enrollando desde un extremo a otro, se ponen dos palos, uno al principio y al final, se ata el pergamino a estos dos palos y se puede ir así moviendo y leyendo de un lugar a otro. Así se ha ido haciendo en los últimos 3.328 años desde que la Torá fue entregada a Moshe en el monte del Sinaí. Y, perdón, hay que restarle a esto los 40 años que estuvieron paseándose por el desierto, ya que solamente al final, como estoy diciendo, solamente al final escribió el libro de la Torá. Ok, entonces este libro también estaba colocado dentro del Arca de la Alianza, del pacto. Ok. Había algo más que veremos a continuación, algo muy importante. Versículo 20. Y delante del Dvir, 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de cedro. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué estamos hablando? Estamos viendo de nuevo, habíamos visto aquí el Ulam, que es el atrio, el Ejal, el palacio, o sea, donde estaban los utensilios del templo, y el Devir, que es el Santa Santorum Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca. Y ahora dice que delante del Dvir había 20 codos de largo y 20 codos de alto, recubierto de oro. ¿A qué se refiere exactamente? Pues aquí hay diversidad de interpretaciones porque no cuadra con nada. Si fuera 20 codos de largo y 30 de alto, entonces yo diría que está hablando aquí, pues, de esto, del Dvir, que todo estaba recubierto por dentro de oro. Pero si habla solamente de 20 codos de altura, ¿a qué viene esto? Y además da la impresión de que está diciendo delante del Devir, o sea, afuera del Devir. ¿Y por qué recubrir de oro solamente estos 20 codos si veremos unos versículos a continuación que toda la casa estaba recubierta de oro? ¿A qué viene esto? Entonces, una de las interpretaciones dice que aquí, donde termina el cuadrado rosado, aquí es donde estaba colocado un altar pequeño de un, ¿cómo se llama esto? De un codo de ancho por un codo de grosor cuadrado,
y 2 codos de altura. Un codo son más o menos medio metro. Y estaba colocado justo aquí, justo en medio, porque estos son 40 codos de largo. Entonces 20 codos es la mitad, y para señalar aquí que estaba justo en la mitad, pues dice que estos 20 codos estaban así recubiertos de oro, y la prueba es que justo al final de este mismo versículo dice que el altar lo recubrió de cedro. Había allí un altar de madera, y este altar lo recubre de cedro y luego lo vuelve a recubrir de oro, como dice 2 versículos más adelante, los vamos a leer. Shlomo revistió el interior de la casa de oro puro, toda la casa recubierta de oro. Puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro, y revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. Entonces aquí dice que el altar también estaba recubierto de oro, y que la zona esta entre el devir y el altar, esto es lo que se refiere que estaba recubierto de oro puro, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y ahí se refiere el versículo 20, hasta que para señalar dónde está el lugar del altar. Pero aún así nos quedamos un poco cortos, porque sigue sin sentido, ya que dice a continuación el versículo 21 y el 22 que todo estaba recubierto de oro de por dentro. Entonces, ¿por qué tienes que decirme que estos 20 codos de largo y 20 codos de ancho y de alto estaban recubiertos de oro puro? Y todo estaba recubierto de oro puro. Ok. Esto lo vamos a intentar solucionar a continuación dentro de poco. Y ahora entramos en un tema muy importante y muy extraño. Un tema muy raro. Vamos a ver el versículo 23 y los que vienen a continuación, y después de haberlos leído los explico. Versículo 23. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de aceite. Hay quien dice que madera de aceite se refiere a madera de olivo, pero hay quien dice que no es madera de olivo, porque hay un versículo en que aparece la madera de aceite y la madera de olivo uno al lado de otro. Entonces, si ambos son madera de olivo, ¿por qué decirlo en 2 expresiones diferentes? Por lo que nos quedamos con la duda a qué se refiere cuando dice atzei shemen, madera de aceite o tablas de aceite, de 10 codos de alto. Estos son los querubines de 10 codos de alto. Una ala del keruv es el singular de querubín. Querubines es una palabra en plural, keruvim. En singular se dice keruv. Una ala del keruv tenía 5 codos y la otra ala del keruv tenía otros 5 codos. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de sus otras alas había 10 codos. Y el keruv mismo no ocupa lugar. Y 10 codos el segundo keruv. Ambos keruvim tenían la misma medida y la misma forma. La altura de un keruv era de 10 codos y asimismo la del otro keruv. Y colocó los keruvim en medio de la casa interior. Las alas de los keruvim se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del segundo keruv tocaba la otra pared. Sus otras 2 alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa, y revistió de oro los keruvim. En primer lugar, para hacerse más o menos una idea, aquí están los 2 keruvim
con las dos alas extendidas. No he pintado el crub en sí, sino solamente las alas del modo más fácil que me ha salido. No es muy bueno, pero para que podáis ver, cada ala son 5 codos, las dos alas juntas 10 codos, y las alas de los dos querubines, pues son de una longitud en total de 20 codos y tocan de pared a pared y se tocan entre ellos dos. Muy bien. Visto esto y teniendo en cuenta que los querubines tenían la altura de 10 codos, pues ahora voy a dibujar aquí un querubín de 10 codos de altura y encima de él los 20 codos por 20 codos de oro puro. En hebreo estamos hablando de dos tipos diferentes de oro. Hay un oro rojo y un oro verde. El oro rojo tiene más valor. El oro verde tiene menos valor. Yo no soy platero, a pesar de que entre los judíos de Mallorca pues había muchísimos plateros. Yo no soy platero y yo no sé qué significado tiene al fin y al cabo la diferencia entre oro rojo y oro verde. Yo puedo entender la diferencia entre oro amarillo y oro blanco, pero el oro verde pues no sé a qué se refiere. La explicación sencilla es que es oro de menos calidad. Entonces aquí, la parte de aquí arriba estaba recubierto de oro de más calidad que el oro que había abajo. Esto es lo que está diciendo, según esta explicación, esto es lo que estaba diciendo aquí el versículo que dice aquí que delante del dvir 20 codos de largo y 20 codos de ancho y 20 codos de alto lo revistió de oro puro. El resto de la casa estaba recubierta de oro, pero no de oro puro. Oro rojo enfrente del oro verde. Muy bien. Y ahora vamos a tener que entender de algún modo qué significan estos dos querubines. Kruvim en hebreo. ¿Qué significa en sí la palabra kruv? El querubín en singular. ¿Qué significa kruv? ¿Y para qué sirven? ¿Y por qué están precisamente allí? Bueno, entonces para ello vamos a ver la primera vez que aparecen los querubines es en el libro de Shemot, el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 20. Shalom Yosef. Y estaban los querubim extendiendo sus alas por arriba. Cubren con sus alas sobre la caporet y sus caras uno hacia su hermano. Hacia la caporet estaban las caras de los querubim. La caporet es la tabla de oro puro que cubría el arca de la alianza. El arca de la alianza era una caja abierta por arriba, de madera recubierta de oro por dentro y por fuera, y sobre esta caja de madera estaba colocada una tabla de oro puro con las mismas medidas de largo y de ancho que el arca y de un grosor de un puño. Esto es de oro macizo, muy pesado, y sobre esta tabla de oro había dos querubines también de oro macizo. De oro macizo, todo un solo cuerpo de oro. No eran dos querubines pegados encima de la tabla de oro, sino que de la misma tabla de oro estaban hechos estos dos querubines de 10 puños de altura. Cada puño son más o menos 9 centímetros
10 puños de altura, son 90 centímetros más o menos. Esta era la altura de cada uno de los dos querubines que había en el tabernáculo. Estos versículos hablan del tabernáculo, no del templo, del tabernáculo. En el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 10, hablando de los querubines que hizo el rey Shlomo, dice lo siguiente: entonces hizo en la casa del Kodesh HaKodashim 2 querubim, obra de niños, y los revistió de oro. Esta obra de niños es una traducción pasable, a pesar de que la palabra en hebreo es tzatzuim. Y tzatzuim en el hebreo moderno se usa para los juguetes. Los juguetes en hebreo moderno se llaman tzatzuim, y es la palabra que aparece aquí, obra de juguetes. Se parece a otra palabra, sha'shu'im, que significa diversión. Son palabras que se repiten en el Tanaj, que se parecen una a otra. Sha'shu'im, tza'atzu'im, se parecen las dos palabras, no es exactamente igual, pero se parecen, y por lo tanto da la impresión de que es correcta la traducción de que tza'atzu'im son juguetes, pero no he querido poner esto aquí, obra de juguetes, porque ninguno de los traductores lo explica de este modo, sino que dice obra de niños, y esto nos va a servir para lo que vamos a explicar a continuación dentro de poquito. Y los revistió de oro. 3 versículos más adelante dice que las alas de estos querubim extienden 20 codos. Y se levantaban sobre sus pies, estaban de pie sobre sus pies, y sus caras hacia la casa. Hacia la casa, esto en hebreo significa hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro. En el libro de Shemot, el libro del Éxodo, dice las caras uno hacia otro, se miraban cara a cara. Mientras que en el libro de Crónicas, hablando de los querubines que hizo el rey Shlomo, dice que se trata de que sus caras hacia la casa, hacia adentro, no hacia afuera, no uno hacia el otro, sino hacia adentro. O sea que quien entre al Kodesh HaKodashim no les ve la cara, tiene que pasar hasta el interior del todo para poder verles la cara. En el libro del Éxodo, después de describir los 2 querubines que están colocados encima del arca, en el versículo 22 dice: allí me encontraré contigo. Dios dice a Moshe, allí me encontraré contigo y te hablaré de sobre la caporet, el propiciatorio, de entre los 2 querubín que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te ordenaré para los hijos de Israel. Perdón. Tengo la garganta reseca hoy. Bueno, entonces, allí me encontraré contigo. En hebreo la expresión, el verbo es venoadeti. Allí me encontraré contigo. Encima, entre los 2 querubín que están sobre el arca del testimonio. Testimonio en hebreo, edut. Y si veis que estas 2 letras en rojo aparecen igual en el verbo que aquí en el sustantivo edut, ed, venoadeti. Ed significa testigo. Edut significa testimonio. De nuevo se había perdido el sonido. No sé qué pasa, tan débil la conexión, no sé qué tiene hoy. Lo siento.
El testimonio. El testimonio es que Dios se pone en contacto con la humanidad precisamente aquí. Los sabios describen que cuando Moshe entraba dentro del tabernáculo y se colocaba delante del arca de la alianza y hacía preguntas al Creador y Dios le contestaba y la voz le daba la impresión de que saliera de entre estos dos querubines. Como dice este versículo aquí, y te hablaré de sobre la caporet de entre los dos querubín. Uy, esto fue la clase anterior y decidí no meterme demasiado porque es demasiado complicado. Demasiado complicado. Tal vez te lo explique por separado o lo introduzca tal vez en otra clase. Ahora no nos va a dar tiempo en esta clase de aquí. Ok. El nombre del lugar donde está el arca con los cruvim lo hemos llamado Dvir. Hemos visto que en el texto en hebreo lo llama el Dvir. ¿Dónde lo tengo yo esto aquí? Aquí, el Dvir. El Dvir es el lugar donde estaba el altar, donde estaban los dos querubines. ¿Qué significa Dvir? Dvir viene del verbo diber, que significa hablar. Y es lo que está diciendo aquí, hablaré contigo de entre estos dos querubín, y por esto este lugar se llama Dvir. Oh, vale, muy bien, muy buena pregunta, Iska. En el templo, en el tabernáculo está claro que solamente había dos querubines. ¿Qué ocurre en el templo? El rey Shlomo añade dos querubines de madera recubiertos de oro. Aparte de los dos querubines de oro que estaban encima del arca. Pero todos los comentaristas están hablando, explican como si estuvieran conectados, sincronizados estos dos querubines pequeños con los dos querubines grandes. Están sincronizados. Y entonces hay que explicar qué ocurre aquí en estos dos versículos que no tienen por qué contradecirse. Yo puedo decir que los querubines del libro del Éxodo, los que están sobre el arca de oro puro, de oro macizo, miran uno al otro, y los dos querubines en el libro de Crónicas, que habla de los querubines que hizo el rey Salomón, miran hacia la cara y no hay ninguna contradicción entre los dos versículos. Uno habla de los querubines pequeños de 10 puños de altura y otro habla de los querubines grandes de 10 codos de altura, muchísimo más grande. Esto es un puño, esto es un codo. Cada codo tiene 6 puños. Muchísimo más alto. Por lo tanto, no tiene por qué haber contradicción entre estos dos versículos, pero todos los comentaristas se empeñan en decir que estaban sincronizados. Y lo que le ocurre a uno, le ocurre a otro. ¿Qué significa que ocurre? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, ¿qué significa Kruv? Pues no lo sabemos. No existe otra palabra con estas mismas tres letras, Kav, Resh, Bet, que es lo que forma el núcleo, la raíz de las palabras en hebreo. Se forma por tres consonantes, casi todas las palabras del hebreo las forman tres consonantes y de allí se van evolucionando las diferentes palabras y se convierten en verbos y se queda en sustantivo, etcétera, etcétera. No existe otra palabra
Kaf, Resh, Bet, en este orden en todo el Tanaj. Por lo tanto, no sabemos qué significa esto. No tenemos con qué compararlo. Pero los sabios en el Talmud, en el Midrash, pues dice, bueno, si no tengo con qué compararlo, pues lo voy a descomponer para intentar sacarle sentido. ¿Cómo lo descompongo? De este modo, Kruv, voy a separar la Kaf de la continuación Ruv. Kruv. La Kaf significa cómo. Y Ruv es un niño o un joven que se está haciendo grande. El verbo hacerse grande es el verbo Rav. Rav, cuando se habla de un rabino, Rav significa el más grande. Pero es un verbo que aparece ya en el primer capítulo de la Torá, cuando le ordena, Dios le ordena al hombre recién creado y le dice, Pru urvu, fructificad y multiplicaros. Y ahí aparece el verbo Rav en imperativo, lo voy a poner aquí para que lo veáis, Revu, un poco más grande para que se vea, vamos a ver, Revu, es el verbo Rav con la Vav del imperativo, Revu significa multiplicaos, haceros grandes, no en cantidad. No en cantidad, sino en calidad. Y esto es un error muy famoso de significado. Esto puede verse comparando otros versículos de la Torá, que este mandamiento, exactamente, espiritualmente sí, espiritualmente o en calidad espiritual ¿cómo llamarlo? Bueno, vale, dejémoslo en espiritual, está muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué Ruv significa? El Ruv es uno que aún no ha llegado a Rav, sino que está aún creciendo. Y Keruv entonces significará niño. Ah, veis aquí entonces obra de niños está bien, Maaset Tzatzuim, obra de juguetes. Está muy bien esto de esta traducción obra de niños. No es una traducción cristiana, es una traducción, es una explicación que ya aparece en los sabios de Israel, obra de niños. O sea que eran como niños que jugaban, que se divierten, que lo pasan bien, que disfrutan entre ellos. Ay, ay, ay. Entonces necesitamos entender qué está ocurriendo exactamente allí, quiénes son estos dos niños, qué representan exactamente y qué hacen exactamente. Y ahora vamos a leer un texto del Zohar, que como ya sabéis es un libro lleno de secretos, explicado de un modo que te crees que lo entiendes, pero que no es seguro de que lo entiendas correctamente, por lo tanto nos lo tomamos con muchísimo cuidado para intentar entender qué es lo que ocurre. Dice el Zohar, este es el secreto de los dos Kruvim, uno varón y el otro hembra femenino, para que puedan unirse uno al otro en amor. Como dice el versículo primero de la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. El nombre de Dios lo he puesto solamente en la inicial para poder borrarlo luego, porque está prohibido borrar el nombre de Dios, por lo tanto lo he puesto solamente en inicial. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Al principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Esta traducción mía es muy mala, porque en castellano no tendría por qué existir esta palabra a.
Es un acusativo que en castellano no se pone. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo también podría decirse, Breshit bara Elohim hashamayim vehaaretz. Entonces esta palabra et, que se añade, viene a añadir algo más. Viene a añadir que lo de arriba y lo de abajo están unidos para que el secreto de los Kruvim sea todo incluido. Al repetirse la misma palabra, viene a decir que hay un punto de unión entre lo de arriba y lo de abajo. Sigue el Zohar diciendo, cuando viene la luz de arriba, sobre estos Kruvim de arriba, los Kruvim del cielo, hay unos angelitos que aparecen en textos bíblicos, en el libro de Isaías, por ejemplo. Habla de Kruvim que hay en el cielo, querubines que hay en el cielo. Cuando viene la luz de arriba sobre estos querubín del cielo, una luz que viene de muchísimo más arriba de los querubín, golpean con sus alas y suben un poco más arriba y cantan su canción por la alegría que reciben de esta luz. Lo mismo ocurre abajo, con los querubines que hay abajo en el templo. Y así dice el versículo en el libro de Shemot, capítulo 25, versículo 20. Los Kruvim levantaban sus alas arriba, cubrían con sus alas sobre la caporet. Y dice el Zohar, no dice Prusech Nafaim, ni tampoco Sujujin Bejanfehem, o sea, no dice levantadas sus alas y cubriendo sus alas sobre la caporet. Si hubiera escrito así, levantadas sus alas, significaría que cuando los artistas, los orfebres, prepararon estos dos querubines, los hicieron con las alas levantadas ya sus alas. No dice esto, nos enseña el Zohar, sino que dice levantaban sus alas. O sea, que estos querubines son móviles, pueden moverse. Y se mantenían por milagro y por señal. Y en tiempos determinados alzaban sus alas y a veces no. Y cada día las extienden y las disponen para cubrir la caporet. Y esto es algo muy especial que tenían estos querubines, que podían levantar o bajar las alas. Y no solamente esto, sino que había algo más. Y mientras Israel eran justos, se portaban bien, los querubim estaban unidos uno al otro, cara a cara. Y cuando pecaban, giraban la cara el uno del otro. Volvemos al los versículos de aquí. Cuando los hijos de Israel se portan bien, los querubines giran sus caras uno hacia el otro. Y cuando se portan mal, giran su cara en dirección a la casa y no se miran uno al otro. Pregunta el Zohar, ¿y cómo lo sabían? Los querubines están dentro del Dvir y el Dvir está cerrado y nadie puede ver lo que hay ahí dentro, porque nadie puede entrar ahí dentro, solamente el sumo sacerdote una vez al año, en el Yom Kippur, solamente entonces podía entrar. Entonces los que están fuera, que son toda la humanidad que estamos fuera, ¿cómo podemos saber en qué posición están los querubines? Y aquí nos da una respuesta. Por el humo de los sacrificios y por los sacrificios que había sobre el altar y por el sacerdote que bendecía al pueblo,
Por estos tres sabían el secreto de los querubín. Si apartaban la cara uno del otro, significa que el santo bendito sea está esperando el arrepentimiento de sus hijos, porque se están portando mal. ¿Y qué significa cada una de estas tres señales? Por el humo de los sacrificios. Cuando Israel eran justos, el humo subía recto hacia arriba como un bastón. Si hacia el este o hacia el oeste o a cualquier otro viento subía recto, significa que no se portaban bien. Y cuando no se inclinaba hacia ningún lado, sabían que era un tiempo propicio y que el santo bendito sea el Creador, quiere las acciones de Israel con gran amor. O sea, había un altar que estaba fuera del tabernáculo, fuera del ejal, un altar muy grande, de 32 codos de largo y 32 codos de ancho, y 3 pisos de altura. Y allá arriba iban quemando los sacrificios. Y el humo de los sacrificios, si subía recto hacia arriba, muy bien. Pero si ves que el humo se inclina hacia un lugar, hacia la derecha, hacia la izquierda, cuidadito. Esto significa que las acciones del pueblo de Israel no son tan buenas. Primera señal. Segunda señal, los sacrificios sobre el altar. Cuando Israel eran justos, se veía en el fuego del altar la figura de un león de fuego que se comían los sacrificios sobre el altar. Y cuando no se portaban bien, se veía la figura de un perro tumbado, un perro de fuego, tumbado sobre el altar. Vaya. Tercera, por lo tanto, el león es buena señal. El perro no es buena señal. Tercera señal, por el sacerdote cuando bendecía al pueblo. En el momento que levantaba sus manos, como ya sabemos, los sacerdotes en el templo tenían la obligación que aparece en el libro de Números, de Midbar, la obligación de bendecir a los hijos de Israel, y lo hacían cada día en el templo. Se reunían todos los sacerdotes que había y se subían a las escaleras que subían en dirección al interior del templo, y desde allí levantaban sus manos por encima de sus cabezas y hacían 5 huecos. Los 5 huecos, no sé si los veis, son así: 1, 2, 3 aquí abajo, 4 y 5. 5 huecos. Y así bendecían al pueblo de Israel. Ponían las manos así por encima de su cabeza y bendecían al pueblo de Israel. Si Israel, bueno, esto se hace en las sinagogas, en todo el pueblo de Israel, en toda la diáspora. Los sefarditas lo hacen cada día, los askenasitas en la diáspora solamente lo hacen en días de fiesta. En Israel, los askenasitas solamente lo hacen en una zona determinada de Israel, en la zona, digamos, de centro para abajo. Mientras que en Galilea no se hace más que en las fiestas. Es una costumbre muy antigua que no sé a qué viene. Bueno, sé a qué viene. El versículo, o sea, el Talmud dice que los sacerdotes cuando bendicen al pueblo tienen que hacerlo con muchísima alegría. Y dicen los askenasitas: nosotros en la diáspora no tenemos ninguna alegría. ¿Cómo vamos a poder bendecir al pueblo de Dios con alegría si estamos aquí tirados en el barro? Solamente en días de fiesta, entonces tenemos esta alegría adicional y nos basta para poder bendecir al pueblo de Israel. Y también dentro, incluso de la tierra de Israel, solamente en la zona, digamos, más cercana a Jerusalén, la parte centro-sur, siguen haciendo esto cada día. Y si no, pues solamente en los días de fiesta. Los sefarditas no tienen esta explicación y bendicen
cada día en cualquier lugar del mundo en que haya Cohen, por supuesto, y que haya Minyan, se hace la bendición. Bueno, entonces dice aquí lo siguiente: si Israel eran dignos de la bendición, sus manos se levantaban hacia arriba sin ningún esfuerzo, con alegría y voluntad, ya que la presencia divina se posaba sobre las manos de los sacerdotes y las manos se levantaban por sí mismas. El sacerdote no tenía que levantarlas, se le levantaban solo las manos. Y sabía el sacerdote que eran dignos de la bendición y los bendecía con buena voluntad de corazón. Siempre tiene la obligación de bendecirlos, pero a veces lo hace con alegría y con voluntad de corazón, y a veces lo hace a regañadientes porque no tengo más remedio. Y cuando le pesaban las manos, cuando sus manos eran pesadas, las levantaba con dificultad, le costaba levantarlas. Sabía que la presencia divina no reposa sobre ellas y que Israel no son dignos de la bendición, ya que cuando la Shejinah, la presencia divina, reposa sobre las manos, los dedos que son en forma de arriba, son 10 dedos que representan las 10 sefirot, no me quiero meter en esto, pero es el Zohar, lo menciona. Entonces, los dedos que son en forma de arriba, de lo que ocurre arriba, se alegran al recibir la presencia divina y volaban para levantarse. Lo mismo que los crubim de este mundo de abajo, que estaban en el templo, se alegraban cuando levantaban las alas, porque significa que el pueblo de Israel se está portando bien. Y más aún los ángeles de arriba, los querubim que están en el cielo, que se alegraban aún muchísimo más al recibir la Shejinah sobre ellos. De este mismo modo, podemos y debemos interpretar o entender los versículos al final de la parashá de Beshalach, en el libro del Éxodo, capítulo 17. Perdón, ahora no estoy seguro, de pronto, tiene que ser 17, sí, 17. Capítulo 17, que habla de la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel al salir de Egipto. Habían salido de Egipto, habían cruzado ya por medio del mar, a pie seco, y al cabo de unos días, justo antes de llegar al monte del Sinaí, donde van a recibir la Torá, se cansan, están cansados, todo el mundo está cansado. Pierden los ánimos, pierden el optimismo. Inmediatamente les ataca el enemigo Amalek. Inmediatamente les ataca. Porque en cuanto hay tristeza, pesimismo o algo parecido, esto es la mejor receta para llamar a gritos a los enemigos que te ataquen. Es la mejor receta que hay. Por lo tanto, no conviene nunca estar triste, estar desanimado. Nunca. Siempre ver el lado bueno de las cosas. En el momento en que empiezas a ponerte triste, o que por muy buena causa que tengas de estar triste, pero en el momento en que te rindes, ya está. La has fastidiado, porque ahora es el momento en que el enemigo aprovecha para atacarte. Esto lo dicen nuestros sabios alrededor de este tema de Amalek. Entonces, ¿qué ocurre? Sube Moshe sobre una colina que había allá alrededor, y levanta las manos para que el pueblo le vea. Con las manos levantadas para animar al pueblo. Y cuando los hijos de Israel que estaban luchando
miraban hacia arriba y veían a Moshe con las manos hacia arriba, entonces se animaban y podían luchar. Y el versículo dice, y las manos de Moshe pesaban y no podía levantarlas. ¿Entendéis ahora? Con lo que hemos leído, ¿entendéis a qué se refiere? Le pesaban las manos, le costaba levantarlas. Entonces vinieron dos personas a su lado, Aarón y Hur, uno a la derecha y otro a la izquierda, y le sujetaban las manos para que a pesar de esta pesadez, las manos estuvieran hacia arriba. O sea, que hay trucos para intentar ayudar a que estas manos pesadas se mantengan hacia arriba. El estudio de la Torá es uno de las columnas que ayudan para mantener las manos hacia arriba, el estudio de la Torá y la oración. Estos son los dos compañeros, exactamente, los dos compañeros que nos ayudan a mantener las manos hacia arriba, incluso cuando pesan mucho, incluso cuando lo que nos ocurre a nuestro alrededor, los compañeros nos han abandonado, cuando nos sentimos solos. Este es el momento en que todo pesa. Y tienes toda la razón porque todo te pesa. Entonces, cuando no hay otra ayuda y cuando tú pierdes el optimismo, no lo pierdas porque es peligroso. No lo pierdas porque es peligroso. ¿Cómo mantener la alegría de un modo, digamos, artificial? Pues como ya he dicho, estudiando la Torá y rezando. De este modo podemos conservar la alegría. ¿Por qué? En primer lugar, porque las palabras de la Torá, como dice el rey David en el Salmo 119, alegran el corazón. Nos ayudan a ver el lado bueno del mundo, incluso dentro de la situación negativa, o que me parece negativa a primera vista, ver el lado bueno que hay dentro de todos y cada uno de los casos que nos ocurren a nosotros. Porque es el Creador que nos lo envía. Es verdad que esto depende un poco de las circunstancias, pero estas circunstancias es el Creador que las está colocando a nuestro alrededor para que nos ocurran. Es Él que nos hace esto. Es Él que quiere que reaccionemos. Y esta reacción tiene que ser siempre positiva, no negativa. Hoy he visto un refrán interesante de los indios cherokees no sé dónde, que dice que dentro de cada uno de nosotros hay dos lobos que se pelean. Uno es el lobo bueno, el lobo de la alegría, el lobo de las buenas acciones, el lobo del compañerismo, el lobo de todo lo bueno. Y el otro es el lobo malo, el lobo pesimista, el lobo del odio, de la desesperación. Y se pasan el día peleándose uno con el otro. Y esto lo cuenta el viejete, le cuenta esto al niño. Tienes dos lobos dentro. Y el niño le pregunta al anciano, ¿y cuál de los dos lobos va a ganar? La respuesta del anciano es, aquel lobo al cual alimentes es el que va a ganar. Si tú alimentas el lobo malo, si tú alimentas el lobo del pesimismo, el lobo de la desesperación, el lobo pues es el que va a ganar. Se come al otro. Pero si tú alimentas al lobo de la alegría, al lobo
del optimismo, al lobo de portarse bien a pesar de todo lo demás, a pesar de que el otro lobo me está atacando. Entonces, si lo alimentas a este lobo, entonces va a ser el que gane. Es lo que estamos diciendo aquí con estos dos querubines. Cuando el pueblo de Israel se porta bien, los querubines se alegraban, levantaban las alas, se ponían contentos, miraban uno al otro. Hay un texto más que quiero citar aquí para acabar con la clase de hoy. El que fue el gran rabino de Israel hace unos 100 años, el Rav Kook, en un libro llamado Orot HaKodesh, segundo tomo, página 311. Dice, hay un mundo secular, un profano, y hay un mundo de santidad, Kodesh. Mundos seculares, mundos de santidad. Son mundos que se contradicen, que se pelean entre ellos. Por supuesto que la contradicción es subjetiva. El hombre, en su percepción limitada, no es capaz de conciliar entre lo sagrado y lo profano, y no puede superar las contradicciones. Pero sí se reconcilian en las alturas en el Kodesh HaKodashim. Dentro del Dvir hay un contacto, es el lugar de cita entre el Creador y la humanidad. Y allí estas contradicciones se superan. Las peleas que hay, este choque de culturas entre lo secular y lo santo, que nos da la impresión de que está a nuestro alrededor, es nuestra visión humana. Esto es verdad, esto es así, lo vemos de este modo. Pero es una percepción muy limitada porque no hemos conseguido entrar en el Kodesh HaKodashim, en el Dvir. Pero los que consiguen entrar en el Kodesh HaKodashim y consiguen, por su sabiduría, llegar hasta ahí dentro, hasta donde se encuentra el Creador, como dice el versículo 22 del libro del Shemot, capítulo 25, allí me encontraré contigo y te hablaré a ti de sobre la Kaporet, de entre los dos Kruvim que están en el arca del testimonio, todo lo que te ordenaré para los hijos de Israel. Una de las explicaciones dice que uno de los querubines representa de algún modo al Creador y el otro, la querubina, es la que representa al pueblo de Israel. Y el único que giraba la cara era ella. Porque Dios siempre está mirando hacia nosotros. Somos nosotros los que giramos la cara, a veces. De todos modos, todo esto son alegorías, por supuesto, para intentar entender nuestras relaciones con el Creador. Por lo tanto, estos querubines que al principio eran pequeñitos porque el pueblo de Israel se paseaba por el desierto, aún no se había convertido de verdad en pueblo. Solamente era un conglomerado de tribus, 12 tribus que vivían juntos, o 13 tribus. Pero ahora con el rey Shlomo se han convertido en pueblo. De verdad, sin diferencia de tribus, por lo menos durante una época determinada. Entonces, aquí es correcto construir unos querubines más grandes, de 10 codos de altura, que representen esta magnitud nueva que hay dentro del templo. Y es un lugar muy, muy especial. Esto es el secreto de los querubines que hemos intentado entender hoy, para entender lo que dice aquí en este capítulo tan interesante de estos
de estos de los querubines, de los querubín que hay aquí. Y por lo tanto, lo que dice aquí ahora a continuación, y con esto acabo, talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras, de querubín, de palmeras, de flores abiertas en el interior y en el exterior. La madera tallada y luego revestido todo de oro. El piso de la casa, el interior y el exterior. Todos estos adornos son todas las criaturas del mundo, estaban representadas allí dentro del templo. Todo tiene su significado, todo está ligado con el templo. No hay nada que quede desconectado. Todo está representado aquí dentro, cubierto de oro y atado a lo que hay aquí dentro. No son simples adornos, sino que por medio de estos adornos llega la bendición del Creador hacia este mundo, hasta este mundo. Luego habla de las puertas abiertas y cerradas, que también incluso en las puertas había estaban talladas con todos estos adornos. ¿Quién movía los querubines? Se movían solos. Dios o el comportamiento del pueblo de Israel era el que movía los querubines. Bueno, entonces, con esto damos por terminados estos últimos versículos. Hablan solamente de las puertas. Luego veremos a continuación que las puertas del dvir, maderas de aceite, de nuevo, el dintel y los postes pentagonales, al fin y al cabo nunca pudieron cerrar estas puertas, no podían cerrarlas. Había también una cortina, pero las puertas no podían cerrarlas por un motivo que veremos a continuación. Las puertas eran de madera de aceite y en ellas figuras de querubín, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro y cubrió también de oro los querubín y las palmeras. Hizo además para la entrada de la nave postes cuadrangulares de madera de aceite a la entrada entre el ulam y el hejal, y dos puertas de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta eran giratorias y las dos hojas de la otra puerta también eran giratorias. Hay infinidad de explicaciones qué significa exactamente estas giratorias. No hay un consenso qué significa exactamente. Hay quien dice que era como un brazo así, que se va plegando, y hay quien dice que se plegaban hacia afuera, por completo hacia afuera. Talló querubín de palmeras y flores abiertas y revistió también de oro bien ajustado la talladura. Edificó el atrio interior con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Ziv, que es en primavera, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Y en el año 11º, en el mes de Bul, que es en otoño, que es el mes 8º, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó en 7 años y medio. No lo dice, pero 7 años y medio, porque desde la primavera hasta el otoño es otro medio año. Entonces hay que añadir este medio año y luego veremos qué ocurre desde el otoño hasta el otoño siguiente, porque la inauguración fue al principio del otoño siguiente. Pero antes nos queda el capítulo 7. El capítulo 7 es un capítulo muy difícil de explicar. Hay varios utensilios que sí que los explicaremos, pero el tema en sí es un poco difícil de explicar porque está hablando en teoría de su propio palacio, pero nuestros sabios lo conectan de algún modo con el templo, aparte de que parece ser que efectivamente el templo y el palacio estaban juntos, estaban conectados con puertas, pero no solamente esto, sino que los sabios en todas las explicaciones y por el mero hecho de que esté así
incrustado este capítulo 7 entre el 6º y el 8º, da la impresión de que sigue hablando del templo. Y por lo tanto, esto ya lo veremos, si Dios quiere, en la próxima clase, que como ya digo, va a ser, si Dios quiere, el próximo, ¿dónde está esto? El próximo domingo, día 11 de Kislev, 11 de diciembre, a la misma hora, a las 8:30 según el horario español, 9:30 según el horario de Israel. Si alguien quiere recibir un aviso anticipado por email, que me envíen una petición a mi dirección, a mi correo, que veis aquí abajo, nissanba, nissanba, @gmail.com, y yo entonces, si Dios quiere, os envío un correo unos días antes, dando la dirección del o sea, el link para que puedan entrar. Bueno, entonces, hasta la próxima vez. Shalom, buenas noches a todos. Shalom, Banani. Shalom, Banani, Rab. Banani a todos. Buenas noches. Banani, Francesc. Banani. Banani.